Bienvenidos a Sencillamente Vive Podcast, un espacio de reflexión, formación y transformación para todos aquellos que deseen acompañarnos al amanecer, pero con especial atención a todos esos valientes que a diario conviven con la enfermedad. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Onelis, autora de Sencillamente Vive Podcast, y este es nuestro episodio número 31. Como cada lunes al amanecer, damos gracias a Dios por el don de la vida, por cada regalo que en medio de nuestra jornada recibimos de su mano. Y como siempre decimos, empezamos este episodio en su santo nombre. Vamos a decir que tengo como una inclinación por tener amistades con apellidos complicados. Ya eso ustedes lo saben, porque casi todos los que han venido al podcast tienen apellidos complicados. Pero no solamente eso, es que son personas, ¿puedo decir famosas? ¿No? Complicadas. Yo quería decir complicadas de inicio, sí, igual que los apellidos, pero después dije, déjame no ser tan obvia. Mi invitado de hoy fue mi profesor. No van a hacerle ningún tipo de pregunta de cómo fui como estudiante. Y es para mí un privilegio enorme tenerlo acá después de casi un año invitándolo. Por fin, él en su complicada agenda también, porque todo lo que hacemos refleja lo que somos, pues por fin está acá. Estoy hablando de nada más y nada menos que Sam Cyrus, el doctor Sam Cyrus. Así es, Sam. Bienvenido, Sam. Ah, hola, gracias por invitarme, Onelis. Hace Y 365 días. Gracias por invitarme hace 365 días. yo creo que fue hace 712, algo así. Ok, gracias por ser tan exacto, Sam. Y no se preocupen, no necesitan preguntarme cómo fue Onelis como alumna, yo contestaré sin problemas. Antes que me pregunten, incluso comentaré algunas historias de Onelis como alumna. No Y hace sí, falta. así es, soy doctor. ¿Qué? No hace falta. Y soy doctor desde el 31 de julio del año pasado. Del año pasado ya. Ujú. Así es. Muy bien. El año pasa, ¿no? Sam, dentro de la psicología, ¿cuál es tu especialidad? Bueno, yo tengo una maestría en terapia de parejas y familias, pero las dos o tres cosas que más me encantan son comprender el sufrimiento humano y cómo transformarlo en una victoria. Entonces, a partir de ahí trabajo también en la clínica, trabajo con emprendedores, trabajo con profesionales distintos y también trabajo con lo que llamo de story therapy, el arte de utilizar científicamente o la ciencia de utilizar el arte de contar historias en la clínica para Ok. ayudar a las personas. En ese conocer por qué el sufrimiento en la vida del ser humano y en ese contar historias, ¿podemos encontrar algún hilo favorable para la salud? Bueno, lo que hacemos todo el tiempo es contar historias. Cuando nos acostamos por la noche y cerramos los ojos, supongamos que tenemos un sueño saludable, un sueño sano, dormimos y soñamos. Y cuando soñamos, el cerebro está contando historias. Entonces nosotros contamos historias todo el tiempo. Cuando me siento con mi terapeuta o me siento con mis amigos o mis hijos o mis padres, lo que sea, y les digo cómo fue mi día o mi semana o mi mes, le estoy contando historias. Y así que, por supuesto, cuando veo a alguien contando una historia que tiene muchos elementos que podemos llamar en literatura de complicaciones, eso me despierta algo en mí como terapeuta, como psicólogo, se enciende una luz y dice, pues mira, hay algo aquí que necesita ser trabajado. Hay un mito en una palabra china que dicen que significa oportunidad y crisis. Eso no es verdad, esa palabra no existe, pero es un mito que hay. Pues mira, cuando cuento una historia y si la cuento como si fuera un crisis, es totalmente diferente de si cuento como si fuera un desafío, un reto. Entonces, la forma como estructuro mi vida se refleja en la forma como cuento mi vida. Y la forma que cuento las historias de mi vida se reflejan en la forma como vivo y experimento esa vida. Así que hay una relación directa. No sé si te está haciendo sentido. ¿Cómo lo ves tú, Annelies? Sí, sí, sí. Me hace total sentido. Pensaba cómo eso
que acabas de explicar, esa relación estrecha y directa que existe entre cómo cuento mi historia y cómo la vivo, y yo diría hasta viceversa, ¿verdad? Cómo la vivo y también cómo la cuento, porque Eso es. se puede mirar de las dos formas, puede afectar directamente mi desempeño diario, tanto en cuanto a la salud integral como en las relaciones. Entonces, muchas de las personas a veces piensan que acomodar los elementos de una historia, digamos que para salir bien, no tiene ninguna repercusión en su vida. Y yo pienso que sí. O sea, al final, si yo invento una historia, por tomar un ejemplo aislado, Sam, si yo invento una historia, por quedar bien, bueno, pues quedaré bien delante de las personas que escucharon la historia, porque no sabrán la realidad. Pero en el fondo hay una repercusión en mí, porque yo sí sé que esa historia no es real. Ujú. Y eso puede tener una repercusión, y aquí me corriges tú, una repercusión tanto a nivel psíquico como emocional y hasta fisiológico. O, bueno, hay un detalle. A veces no sabemos que no es real. Mm, A veces nos creemos que lo que contamos es la realidad. Porque hay algo como, podemos quizás prestar los términos de psicoanálisis y decir que hay mecanismos de defensa. Nuestro cerebro acomoda las nuevas informaciones para que no entren en contra de las narrativas que ya tenemos. muy bien. Entonces, yo tengo que ser el héroe de mi historia y si hago algo que es malo y que daña a alguien o un grupo de personas, mi cerebro lo corrige, por así decir, lo acomoda en una nueva narrativa en que en realidad yo fui el víctima o la víctima de la Ujú. situación. Y es por eso que mucha gente suele decir, mira lo que me has hecho hacer contigo. Ah, claro. Yo soy la víctima, Ajá. no tú. Yo soy la pobre víctima que ha sido obligado a hacer algo contigo o contra ti, porque el cerebro quiere organizar las historias para que tú seas siempre el bueno en la historia, para que nosotros seamos siempre los buenos y los otros son los malos, los monstruos. Esa corrección que dices que ocurre a nivel cerebral tiene también que ver con el tema de la forma en la que nuestro cerebro se acostumbra a ir por la vía más fácil siempre, por la más Ujú, cómoda. ¿Tiene algo que ver ujú. con eso? Ya, o sea que no solamente... Total. Lo único que veo es que quizás el automático del cerebro, lo que está acostumbrado a hacer, es justo lo que en psicoanálisis le llamarían de inconsciente. Ya. Entonces, el inconsciente es justo eso, el proceso naturalizado de mi cerebro de buscar las sinapsis más utilizadas, los caminos más fáciles, los caminos que está acostumbrado. Y mira, nosotros lo hacemos también, buscamos los caminos más que estamos acostumbrados. Cuando vamos del lugar A, del sitio A al sitio B, vamos por el camino que estamos acostumbrados. Y nuestros padres se acostumbran con un camino y quieren seguir este camino específico todo el tiempo. Y bueno, las carreteras cambian, las calles cambian, y nosotros solemos utilizar los apps y el app me dice que este camino no está bueno ahora, que el ideal sería hacer alguna otra ruta y nuestros padres se enfadan con nosotros en el coche. Es exactamente lo mismo que pasa con el cerebro, con la diferencia que el que está acostumbrado, el padre de esta metáfora, siempre está en el mando. Mm, Y es muy difícil traer a la conciencia y decir, mira, hay otras rutas, hay otros caminos. El satélite está diciendo que hay atascos aquí, aquí no es bueno. El satélite me dice que hace 2 semanas se cambió la ruta aquí, los sentidos. No es buena idea ir ahí. El natural, el inconsciente, el automático dice, no, vamos por aquí. Y ahí te quiero decir una cosa, ni siempre nuestro cerebro se creen los héroes, que nosotros somos los héroes de la historia. Hay veces cuando estamos en depresión, cuando somos disminuidos por la gente a nuestro alrededor, cuando estamos en relaciones que tienen toxicidad, cuando tenemos baja autoestima, la narrativa es al revés. Yo soy siempre el villano. Yo oh, soy siempre el malo, porque el cerebro se acostumbró a esa otra historia, a esa otra narrativa. ya. Entonces depende de cuál es la narrativa que está en el cerebro o la narrativa inconsciente que está con nosotros, lo que prefiramos. Esa historia a la que se acostumbra el cerebro tiene algo que ver con el tiempo que está sujeto a escuchar o a vivir esa historia, o puede ser consecuencia de cuán vulnerable estoy en un momento determinado.
o sea, voy por la línea de que generalmente vemos cambios drásticos en ciertas personas. Pueden tener espacios de desenvolverse en el mundo de forma estable y suele ocurrir un solo evento que puede tirarlos como 20 pasos atrás. Y es como si les llevara a revivir un momento y eso ya determinara todo lo demás. No sé si me estoy explicando, Sam. No sé si te entendí también, pero a ver, yo creo que no es solo con eventos traumáticos, ¿ok? Ok. Los eventos traumáticos, sí, algo pasa a mi alrededor, si te entendí bien, Ujú. algo pasa a mi alrededor o vivo una experiencia aquí y ahí y me activa una memoria que se había olvidado. Eso. Y es una memoria muy fuerte que quizás me marque o me está marcando por la vida y ni siquiera me había enterado de eso. Ujú. Sí, es posible, pero yo no sé cómo el cerebro funciona a este nivel, por qué algunas cosas nos activan memorias. No sé, ayer estaba yo con mi hija de año y 8 meses y 8 días, 9 días. Que por Bueno, favor. depende del día que vas a escuchar, que va a cambiar un poco esos días. Exactamente. Y por favor, Eh, hay que hacer un paréntesis para decir que ella es mi mejor amiga. O sea, eso es bien importante porque cuando ella Ni crezca, siquiera se conocen. pero somos mejores amigas, Sam. O sea, cuando ella crezca y escuche esta grabación, ella dirá, mira, ahí está mi amiga hablando de mí. ¿Te das cuenta? Así que, Mi mejor amiga que no conocía. mi mejor, y que a lo mejor en este momento tampoco he conocido, pero, mira, llevamos años de amistad. Qué bello. Perdón por el paréntesis, pero era necesario. Pues Sí, está. estábamos en la mesa de la cena y su mamá le comentó, enseña a tu padre tu dedo y había un dibujo en la punta del dedo, aquí en el dedo, de un gusano. Oh, Bueno, eran dos ojos y una boca, pero oh, me dijo que era un gusano. ok. Y eso me activó una memoria de cuando yo tenía 5 años y escribí mi primer cuento por 5 años, 5 años. que era el cuento del guso gato. Era mitad gusano, mitad gato. Algo que ni siquiera me acordaba por, yo qué sé, 20 años, quizás no me acuerdo, 30 años, no lo sé. Tenía algo como 4 o 5 años. Entonces hay memorias afectivas que por algún motivo nos despiertan otras memorias afectivas. Y yo creo que ese es el punto clave quizás de la terapia. Contar historias que activen memorias afectivas de otras historias, de otras posibilidades. Entonces, el hecho de traer las historias para el contexto de terapia, en mi caso yo soy terapeuta, entonces voy a hablar del contexto de psicoterapia, pero traer las historias para mi vida, para traer las historias cuando estamos coquillando con los amigos, no es solo contar mi historia, es también escuchar otras posibilidades de historia. Es contar otras historias, de ficción incluso, o una biografía de alguien, lo que sea, para que activen narrativas emocionales distintas de las cuales estoy acostumbrado a vivir. Por ejemplo, a mis pacientes que están con depresión, les prohíbo, y yo no soy una persona que suele prohibir algo a alguien, pero les prohíbo, excepto a mi hija, que se prepare. Pobre amiga. Tendré que Pero avisarle yo no la. sé, Ajá. en unos años le entrevistas a ella. Muy bien. Yo no suelo ser la persona que prohíbe a la gente de A o B. Yo no estoy de acuerdo con las prohibiciones por otros motivos que podemos hablar si quieres. Pero yo soy una persona que prohíbo, yo soy un terapeuta que prohíbe a los pacientes en depresión que continúen asistiendo a Grey's Anatomy. ¿Conoces esa serie? Sí. Anatomía de Grey, ¿será? Ujú. Sí. Es muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte. Es sufrimiento y dolor tras sufrimiento. Oh, pero la vida es hecha de sufrimiento y dolor. Sí, pero necesitas activar otros tipos de historias que activan otras emociones en tu vida. Y por eso debemos buscar otras historias que nos complementen. Y por eso la importancia de no aislarnos, ¿no? Eso es. Porque entonces, cuando yo me aíslo, corro el riesgo de contar una sola versión de la historia, que es la que yo me he creído. Entonces, qué necesario es tener este tipo de interacción con otras personas, con otras historias, para que nosotros podamos nutrir la propia experiencia de vida. Creo que eso nos ayuda a cuestionarnos también, Sam. Cuando escucho otras Mm. historias, empiezo a cuestionar si mi historia realmente es lo que yo estoy contando o si hay mucho más. Si es tan poquita cosa como yo le estoy contando, hay esta vida que ha sido de amargura, de sufrimiento, ay, que yo eso es problema tras problema y no salgo, y yo veo a otras personas triunfar, pero me encuentro con una persona que veo que le va Ujú. fatal, en el sentido de que tiene muchos retos diarios, pero se sobrepone y dice, de eso voy a sacar lo mejor.
cuando estoy en contacto con esa persona que vive situaciones similares a las mías, pero que cuenta su historia de forma distinta y por ende la vive distinta, pues creo que empezamos a despertar la conciencia a otra realidad. No sé qué piensas tú. Eso es, eso pasa en un montón de niveles. Veamos la situación global, no es de un país o dos, la Ujú. situación global de la política. Si yo soy de este grupo, no me caen bien la gente de los otros grupos, no me gustan sus historias incluso, no me gusta quiénes son o qué creen. Y es muy interesante porque el grupo de izquierdas o los grupos de izquierdas y de derechas en Brasil, por ejemplo, donde vivo yo, creen algunas cosas y están en favor de unos candidatos en Estados Unidos, de izquierdas o derechas, obviamente, de sus grupos. Pero no obstante, no se enteran que a veces el otro que es igual a mí cree en otra cosa. Eso se ve muy bien con la situación de las redes digitales, que Estados Unidos, un grupo quiere que TikTok no esté, pero en Brasil el otro grupo quiere que algunos apps no estén. Y ahí dicen, mira a la izquierda, mira a la derecha. Y es una cuestión solo de narrativas, no es una cuestión de hechos. Y vamos a hace 2, 3, 4, 5, 6 años, mucha gente dejó de hablar unos con los otros porque se creían en historias distintas. Todas son las mismas historias, las historias de un pueblo que sufre, que quiere salir del sufrimiento, que tiene un anhelo muy grande y hay esperanza. Y uno trae esperanza o el otro trae esperanza. En realidad lo que ocurre es que nosotros no es que sembremos historias que tienen que ver con nosotros, es que buscamos las historias que tienen que ver con nosotros. Mm. Ignoramos todas las demás. Entonces, un reto muy grande es estar abierto a otras historias, es escuchar otras historias, historias de otros pueblos, de otras culturas, de otras personas. ¿Estamos abiertos a eso? Cuando uno hace Realmente, terapia conmigo, realmente tendríamos que añadir, mm, estamos realmente, porque habrá quien dirá que sí, pero realmente, con todo sí, lo que eso supone, ¿no? ujú, ujú, Perdón que te sí, interrumpí. no, tranquilo. Cuando uno hace terapia, cuando uno hace terapia conmigo, en algún momento se entera que voy a contar historias que no les cae bien. En la época de las elecciones presidenciales, hace 6, 7 años en Brasil, mis pacientes de derecha creían que yo soy de izquierda y mis pacientes de izquierda creían que soy de derecha. Y en algún momento, después de algunas intervenciones, les decía que la cuestión no es que tú seas de izquierda o derecha. La cuestión es cuán abierto estás tú para escuchar el otro, aquel con el cual no estás de acuerdo, aquel que plantea, piensa y reflexiona de manera distinta. Porque cuando estás abierto a escuchar otras historias, estás abierto a hablar otras cosas, estás abierto a reflexionar de manera distinta, estás abierto a ser una mejor persona. Y no digo desde la perspectiva moral o ética, Ujú. sino en términos de salud mental y física. Aquí está la mágica del proceso. Estar, de hecho, verdaderamente, como has dicho tú, abierto a escuchar otras historias, te permite estar abierto para tener una salud mental más sana. Una salud mental que evolucione, que se desarrolle, que esté abierto a los cambios de la vida. No sé qué piensas tú, pero escuchándote describir nuestra cotidianidad, porque eso es lo que vemos todos los días, ese debate, es Ujú. como si fuera requisito estar en contra de los que no piensan igual. Y creo que Sí, este velo se rompe justamente por ese tema que a ti y a mí nos encanta, y es el sufrimiento. Cuando vemos momentos de sufrimiento nacional, global, pero que nos involucra a todos, se nos olvida que tú eres de izquierda, de derecha, que tú eres blanco, que yo soy negro, porque creo que el sufrimiento es capaz de ponernos en el verdadero contexto de la vida. Y es que al final todos somos seres humanos. Y eso es lo que importa, porque mientras estamos debatiéndonos en nuestras diferencias, estamos tan distraídos en defender nuestros puntos, en fortalecer nuestros argumentos, en tratar de quedar bien con los de nuestro grupo, cuando en realidad nuestro grupo es ujú, género humano, pero en esos momentos nos vamos debatiendo y creo yo que el sufrimiento viene a ponernos en contexto, a decir, ¿cuáles eran las diferencias que tú veías del que tenías al lado? Entonces creo que esa visión del sufrimiento como algo negativo, como en otras ocasiones he dicho, hay que erradicarla o hay que ponderarla para poder ir transformándola, porque al final el sufrimiento
no es que lo queremos en la vida, pero cuando llega que mucho nos aporta. No sé qué tengas que decir ahí, Sam, porque creo que es como el maestro de la historia, el sufrimiento. Ay, se ha quedado en ¿Cuántas silencio. preguntas has hecho en tu reflexión aquí? Porque hay algo como 5 o 6 preguntas, a ver si soy capaz de contestarlas. Sí, tengo ese problema y después que las hago, sabes que me doy cuenta, siempre me pasa. Entonces después digo, ¿cuál me va a responder? Pues entonces, pues, haz lo que puedas, Sam. Y esa es, bueno, voy a empezar con la respuesta a la pregunta que no me ha hecho ella. Es Onelis como alumna. Esa es Onelis como alumna. Alguien que reflexiona varios elementos distintos, los encaja y crea un puzzle, crea un cuadro completamente nuevo que a uno se pone a pensar, ¿por qué no conocía a Onelis hace más tiempo? ¿Por qué solo estoy escuchando el episodio 31 y no he escuchado los otros 30 episodios del podcast? Así, esa es Onelis como alumna, esa es Onelis como persona. Sam, pero nadie te A había ver, hay preguntado. muchas, Nadie te había preguntado todavía. O sea, pues la tú, historia la cuento yo, la claro, que ya quiero. sé. Y para mí en este momento eres el villano. En este momento, porque me has tirado al medio. Es broma, Sam, puedes continuar. Otra pregunta que no me has hecho, pero tengo que aclarar. Has dicho, el sufrimiento es de tema que nos encanta. Bueno, a ver, no es exactamente que el tema nos encante. Yo creo que lo que nos encanta son las posibilidades de crecimiento que el sufrimiento ofrece. No el sufrimiento en sí mismo, como lo has dicho en el final. Nadie está buscando el sufrimiento, que eso no hace ningún sentido, sino que estamos buscando las oportunidades de crecimiento que el sufrimiento nos ofrece cuando él viene. Si no viene, estamos felices, no estamos buscando sufrimiento. ¿Ve? Por eso sigue siendo mi profesor. Ok. Entonces, ese punto tiene que quedarse claro. Entonces, no se trata de buscar sufrimiento, ni tampoco se trata de buscar el significado del sufrimiento. Se trata de estar abierto al sufrimiento cuando viene. Como diría un paciente mío, cuando el sufrimiento va a bater la puerta, abrir la puerta y decirle, entra, vamos a tomar un té juntos. Nos tomamos un té, pero no nos quedamos juntos para siempre. Y cuando se vaya, te pones a pensar automático, solo, por cualquier motivo, mientras estás duchando o ¿Manejando? ¿Vas a decir? ¿Por el gesto? manejando, gracias. Gracias. Mientras estás duchando, o mientras estás manejando o mientras estás viendo la tele, tienes un insight. Alguna idea te surge y entiendes como si fuera de la nada por qué estás sufriendo. Cuando en realidad no se trata ni de llamar al sufrimiento e invitarle, sino cuando está en la puerta, ni de intentar entenderle mientras está hablando. Solo escucha, solo vive, acepta. Una vez una paciente mía me llamó y dijo, mira, yo creo que estoy con cáncer, eso, no sé qué y tal y bla, bla. Y me contó un montón de cosas. Y estaba manejando. Y le dije, mira, ¿estás en la carretera o estás en la ciudad? Estoy en la carretera. ¿Cuánto tiempo te falta para que llegues a tu destino? Faltan 40 minutos para que llegue a la ciudad y unos 30 minutos más para que llegue al destino. Le dije, mira, entonces los próximos 40 minutos vas a llorar, vas a pensar en todos los escenarios malos, en todas las cosas malas que pueden pasar. Le estoy diciendo, cuenta todas las historias pésimas, horribles que puedas contar acerca de tu posible cáncer. 40 minutos. ¿Y cómo vas a llegar a una reunión importante? Aprovecho los otros 30 minutos para descansar. Me está manejando, lo sé, pero para descansar emocionalmente, Ujú. desconectarte. Entonces aprovecho los 40 minutos. Piensa lo peor, pero después para de pensar lo peor. Me dijo en la sesión siguiente, algo como 4 o 5 días después, que jamás alguien le animó para que sufriera. Mm. Y que esos 40 minutos, a pesar de muy intensos, fueron muy importantes porque sufrió casi todo lo que había que sufrir y ahora está tranquila esperando la cita con el médico en algunos días. Entonces no nos encanta sufrir ni el sufrimiento, nos encanta entender o comprender, mejor diciendo, qué es lo que el sufrimiento nos está trayendo. Y no es buscando que lo vamos a entender, es viviendo, pero viviendo con plazo, con fecha de caducidad. Hasta ahí no más. Por eso los manuales de psicología y psiquiatría dicen, si está con esos elementos, hace 6 meses o más, porque ya pasó el plazo. Ujú. Entonces ahí el sufrimiento está demasiado tiempo y tenemos que cortarle con terapia, con medicación, lo que sea. Ahora, no sé si puedo comentar otra cosa más Por supuesto, yo he de tu... sacado, claro, pues yo he sacado este episodio para Sam. Dale, Sam, tienes toda la autoridad, toda la libertad.
Y toda la responsabilidad, porque estoy calladita escuchando todo. Así que adelante, diga usted todo lo que desee. Eres muy, muy buena presentadora, gracias por cuidar de tu invitado. Hay un filósofo judío del comienzo del siglo XX, se llamaba Hermann Cohen. Hermann Cohen decía que el sufrimiento es quizás la mejor cosa para la especie humana, porque gracias al sufrimiento nosotros tenemos las comunidades. ¿Qué es una comunidad, de acuerdo con Cohen? Sino un grupo de personas que entendió que si él sufre y yo sufro, tenemos algo en común. Entonces podemos sufrir juntos. Y si sufrimos juntos y enfrentamos las cosas juntos, también podemos vivir en paz juntos. Qué ¿Ok? bonito. Y quizás eso explique por qué algunos grupos pequeños y con algunas dificultades tengan la necesidad de tener el enemigo en común, porque el enemigo en común les ofrece algo por lo cual sufrir. Entonces se unen para sufrir contra el enemigo de esa teoría o de aquella teoría política, el enemigo de esa o aquella situación económica, o el enemigo de esa o aquella situación de sanidad o salud. Entonces la gente se une y estás totalmente correcta en eso. Nosotros entendemos que somos una sola especie. Con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con 2 o 3 pandemias que hemos tenido, con las enfermedades que, bueno, no son las pandemias, pero otras enfermedades que viajan de un país al otro. Entonces, sí, nosotros estamos en común. La situación económica de Europa influye en la de Estados Unidos, que influye en la América Latina. Entonces, sí, estamos todos juntos. Estamos todos interconexos. No hay cómo negar eso. Esa es la verdad. Pero eso no quiere decir que estemos juntos también. El hecho de que tú y yo comprendamos por sufrir que la humanidad es una, no quiere decir que la humanidad esté unida, Ujú. porque está contando historias diversas o distintas al mismo tiempo. Entonces vino la pandemia en 2019-2020. Vino la pandemia. ¿Qué es lo que todos esperábamos? Que nos uniéramos porque somos humanos y saliéramos superhumanos, cuidadosos y empáticos y afectuosos. Y es así que salimos. Las políticas han sido dejadas de lado porque lo que importa es lo humano. ¿Eso ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? El poder de 2 narrativas. Y no voy a entrar aquí en la discusión si una narrativa es mejor que la otra en términos de hechos, de ciencia, sino en términos narrativos, ¿ok? Y en términos narrativos había 2 narrativas principales, las anti-vaccina y la pro-vaccina. Entonces, esos dos se diferencian y se separan cada vez más y más y más. Y estos dicen, pues mira, las vacunas no son buenas y por lo tanto, o también empieza uno a creer aquí, cualquiera de ellos cree que era una enfermedad creada en laboratorio por los chinos. Ujú. Entonces, por consecuencia, estos que piensan que las vacunas son buenas, por ende, si aquí piensan algo de los chinos, aquí vamos a pensar al revés. Entonces, los chinos no son responsables laboratorialmente por la enfermedad. Y aquí piensan, pues mira, si no tenemos vacunas, necesitamos tener una historia o algún elemento en la historia que nos ayude. Entonces empezamos a pensar en medicamentos para caballos, la ivermectina. Y estos aquí dicen, pues mira, si yo soy pro vaccina y este es para caballo y para vermes y no para virus, entonces no me voy a creer en eso. ¿Y tú crees que alguno de los dos ha leído los artículos científicos acerca de los temas? Un 80 o 90% o 99% de la gente no. ¿De que Lo que no? pasa es que hay una guerra de narrativas. Ujú. Y en la guerra de narrativas, ¿qué pasó? La gente murió. Esa es la gravedad de no haber historias pacíficas, historias con elementos salutogénicos, historias con elementos que permitan que todos se incluyan de manera positiva en ellos. Lo que tenemos son mi historia y la incapacidad de comprender otras posibilidades de historias, o no tenemos una historia pacífica para todos. Tenemos varias historias y no sabemos cuál elegir. Y en el camino, si no elegimos, elegir no elegir es una elección. ¿Qué es lo que pasa? Morimos literalmente en la pandemia. Entonces las historias están presentes todo el tiempo. Hasta, yo qué sé, 5, 10, 20 años, era muy clara la historia de que los nazis eran malos. Y ahora, bueno, hay quienes digan, quizás no, quizás Hitler, no sé qué, no sé qué, no voy a decir ninguna palabra positiva porque alguien puede editar después y contar otra historia acerca de mi persona. O no cancelan el episodio. O nos cancelar el episodio. Entonces, hay que pensar, reflexionar cuáles son las historias que elegimos tener en nuestras vidas. Esa también es una reflexión importante. Entonces, pregunta a quienes nos ve o nos escucha, ¿cuál es la historia que decides poner en tu corazón?
en tu biblioteca espiritual? ¿Cuáles son las historias que ponemos en nuestras bibliotecas espirituales? Y ya, entonces yo digo ahora, pues se acabó el podcast, porque ya esto quedó muy solemne, ya esto quedó como que, ¿quién dice algo ahora? Ya yo ahora callada, yo ahora totalmente reflexiva, callada. Pues, Onelis, no, te pregunto, no terminemos el podcast, por favor, continuemos. ¿Cuáles son las historias que has leído? No necesitas contestarme, pero aquí hay unas reflexiones. ¿Cuáles son las historias que has leído o escuchado o visto en la tele o en el cine cuando eras niña? Esas historias influyen en quiénes somos. Y ahí hay gente que dice, pues mira, Ariel tenía que mantener su historia original. La historia original no era que era piel roja. La historia original ni siquiera habla de su pelo. La historia original, ella se queda sola y se come no es sus pies, los pies del pez, ¿cómo se llama? La barbatana en portugués, Ella, no sé cuál es la bueno, palabra. ella tenía como su cola, ¿no? Era su cola. La cola. Ujú. Ok, la cola. Es El, que en portugués cola es para animales terrestres y no para marinos. es que Entonces no se come sabría su cómo. propia cola. Ajá, es que no sé cómo llamarle, si correctamente no sé cómo llamarle. Ok. Pero todo el mundo sabe que estamos hablando Entonces, de la pequeña sirenita. eso es. Gracias. Entonces, ¿cuál es el elemento histórico en el cual enfoco mi atención? También habla mucho de mí. Te estoy preocupado con el color de su piel y de su pelo, eso habla mucho de mí. Y le llamo la versión original porque era un dibujo de los años 90. Pero no me preocupo, por ejemplo, del protagonista que mata a su padre y dice al protagonista que tú eres el responsable, el Rey León. Eso no nos preocupa. Ok. Cuando de hecho estamos hablando de una familia completamente desestructurada y lo pasamos a nuestros hijos para que vean, y sí, estoy problematizando las historias porque es mi trabajo problematizar historias, pero ¿qué es lo que estoy enseñando a mis hijos? Que hay posibilidades de familias tóxicas, y sí hay posibilidades. Y ahí pregunto, ¿en cuál parte te enfocas? ¿Te enfocas en la primera parte o la segunda parte cuando Simba vuelve a la jungla y salva a todo el mundo? Claro que esa parte también es importante. No nos basta tener la complicación, sino también necesitamos tener la resolución de la complicación. Los dos elementos en las historias son muy importantes. Ahora traigamos para nuestras vidas. Se muere mi mujer y la amo mucho. ¿Qué es lo que hago? Tengo la complicación, pero ¿cuál es la resolución? ¿Cómo voy a vivir después de ella? No sería capaz de vivir. Pues yo digo, yo no soy capaz de vivir sin mi mujer, pero ahora que tenemos una hija, la resolución es, a pesar de eso, continuar viviendo y hacer mi mejor. Lo que las historias nos deben ofrecer es esa expresión lingüística, a pesar de eso. Y ahí otra vez pregunto, ¿cuáles son las historias que están en tu biblioteca existencial? ¿Son historias que te ofrecen el a pesar de eso o no? ¿O son historias que ofrecen más de lo mismo? Yo me siento como en una clase personalizada, así que yo estoy acá un poco ahora silente haciéndome todas las preguntas, pero lo más importante es que quienes nos escuchen estén adentrándose a esta posibilidad de reflexionar sobre la propia existencia, porque fíjense cuánta información valiosa. Sam acaba de valerse de dos de las historias para niños, para no decir, Que no decimos el nombre porque no está pagando por un patrocinio, ¿no? y no me va a pagar nada y aparte que creo que tendríamos que entrar en conflictos previos porque tenemos historias distintas también, a lo mejor. Pero fíjense qué importante, ¿no? Como Sam decía al inicio, todo el tiempo estamos contando historias, pero también todo el tiempo nos están contando historias. Y qué importante poder discernir, si puede ser el término, es el primero que se me ocurre, Ujú. discernir sobre de todas esas historias, ¿cuál es la verdadera historia? Sam, ¿cómo podemos ir trabajando de manera que esa historia que no hemos conocido, que es la real, se vaya develando? Habías dicho una, era poder escuchar otras historias porque esa dinámica de escuchar otras historias nos van despertando Ujú. momentos inconscientes de recuerdos que hemos vivido y que pueden alumbrar las circunstancias que estamos viviendo hoy. ¿Qué otras formas podemos utilizar, integrar en la rutina diaria para ir develando la historia real de nuestra vida y no la que hemos decidido contar? Terapia. Ok, voy a dejar en el enlace la información de Sam, mi información y de otros terapeutas para que puedan ir haciendo un proceso para contar mejor su historia. Aquí está un punto muy interesante, porque yo necesito de alguien que no necesita ser doctor, no necesita ser maestro o máster, no necesita ser un super psicólogo super caro, necesita ser alguien en quien confío compartir mi historia, quien va a ponerse feliz por recibir mi historia en su biblioteca existencial. Entonces, la confianza es necesaria para la relación. Y fundamental, Entonces, no, porque no estoy el contando cualquier terapeuta. cosa, estoy contando algo que es muy valioso para mí. Eso es. Entonces, el terapeuta, bueno, sí, tiene que ser buen terapeuta
terapeuta tiene que tener credencial, tiene que ser terapeuta de hecho, sí, Claro. pero la relación es muy importante, la relación de confianza. Y lo mismo pasa con otras personas. Cambiar los espacios donde cuento mi historia. Entonces, si es un espacio tóxico o de toxicidad, ¿para qué? Yo no creo que las personas sean tóxicas. Hay uno u otro que quizás sean, pero yo no creo que nadie sea un 100% tóxico todo el tiempo. Yo creo que las relaciones, los espacios, el aire es tóxico. Entonces, si estoy compartiendo una historia con alguien, sea contando la historia o viviendo la historia con alguien que hace con que el aire, la relación, el espacio sea tóxico, pues cambia de espacio para que puedas ver otras posibilidades en tu historia. Quizás limpiando el aire vas a ver un jardín que no sabes que ahí estaba. Las personas que escuchan nuestras historias son importantes. Las personas con quienes vivimos nuestras historias son importantes. Saber elegir las personas que escuchan y los personajes de la historia es algo fundamental. Tan fundamental como escuchar otras historias y aumentar mi biblioteca existencial. Además de la terapia y además de ese conectar con otros para escuchar otras historias, también es buena opción formarse. Y como parte de esta exhortación, vi por las redes, Sam, que vas a estar ofreciendo un curso, es virtual, ¿cierto? Sobre storytelling, Sí. ¿o no es así? No tengo los datos a la mano, pero cuéntame un poco de ese curso, Sam. ¿A quién va dirigido? ¿Cuándo lo vas a ofrecer? Claro, es un diplomado. Me encantaría que fuera presencial porque es en México, que es un lugar que está en mi corazón, Ok. pero son muchos meses. Es algo como el año casi todo, son 22 encuentros, si no estoy equivocado. Ok. Y de esos veintitantos encuentros, la idea es, 2 horas cada encuentro, hablar del poder de las historias, las aplicaciones de las historias en contexto de terapia, profundizar conceptos de comunicación y lenguaje, entender los actos de las historias, los elementos que hacen con que aquí sea una parte de la historia, que sea la otra parte, que sea la otra parte, los tipos de personajes que existen en una historia, cuál tipo de personaje eres tú. Y Ya. eso es muy Ok. interesante porque, bueno, Jung habla de ese tema, Pezeshkian habla de ese tema, Frankl indirectamente habla de ese tema también, que son tres grandes psicólogos. Y la cuestión es, ¿por qué me identifico con este personaje? ¿Por qué este personaje activa ciertos elementos emocionales en mí? ¿Por qué quizás yo, en mi propia historia, sea del mismo grupo de personajes que el otro? Entonces, entender ese tipo de personajes, entender rol de las historias, para qué sirven, cómo actuar, cómo funcionar, cómo elegir historias. Y a partir de ahí, claro, quizás, ¿por qué no utilizar una historia personal o una historia de terceros en proceso terapéutico? Entonces, el diplomado es diseñado para profesionales que tengan experiencia o que estén empezando a trabajar como psicoterapeutas o terapeutas en general. ¿Okay? Ya. Ese es el punto central del diplomado, es hacer el terapeuta tener una herramienta adicional que le permita trabajar mucho más rápido que otras herramientas, quizás. Genial. Ya lo escucharon a todos esos terapeutas, psicoterapeutas que nos escuchan. Esta es una oportunidad para seguir formándonos, no solamente para conocer las herramientas, sino que creo que la riqueza de conocer otras herramientas es cómo también nosotros vamos transformando la propia existencia, porque eso nos ayudará entonces a ser mejores terapeutas, más humanos, más comprensivos, más aterrizados, porque en esa diversidad en la que convivimos, en la que escuchamos tantas historias, tenemos nosotros que aprender a cómo escuchamos esas historias y cómo ayudamos a los protagonistas de esas historias a que vayan conectando con esas verdades de su historia personal. Y dije muchas veces historia, pero también para decir que esta historia se acabó, Sam. Hasta aquí ha llegado este podcast. Esta no va a ser la única, ¿verdad, Sam? Tendré que esperar 710 días más para que vuelvas a Sencillamente Vive Podcast. La cara lo dijo Tendremos que todo. ver con tu amiga. Voy a Tendremos que tener ver con tu amiga. Creo que es probable que tenga una entrevista más rápido con mi amiga que contigo otra vez, así que ya veremos. Para aquellos que interesen conocer más sobre temas relacionados a las áreas de énfasis de Sam y el trabajo que va haciendo a nivel internacional a través de conferencias, diplomados y demás, pues le vamos a estar compartiendo en nuestra página el enlace de Sam para que puedan unirse o seguirlo más bien en su cuenta de Instagram. ¿Te parece bien, Sam? Perfecto, me encantaría. Y bueno, tengo que avisar,
los contenidos son más en portugués, hay pocos contenidos en castellano y menos ahí en inglés, pero todos son muy bienvenidos y yo contesto el inbox, así que contesto personalmente, así que bienvenidos. Muy bien. ¿Algo más que decir antes de que nos vayamos, Sam? ¿Alguna exhortación a la audiencia de Sencillamente Vive Podcast? Si queréis, en mi Instagram me podéis preguntar acerca de Onelis como alumna, ¿ok? Eso es lo único que tengo que decir, que es una súper alumna, Eso no era lo que yo estaba promoviendo, Sam. una súper periodista, una súper terapeuta y una persona increíble. Por favor, si estás llegando hoy, escucha los otros episodios. Valen la pena. Damos por terminado este encuentro en este lunes de boga, nuestro primer lunes de boga del 2025. Sam, gracias por habernos acompañado en este episodio. Rompiste el hielo en el 2025, Sam. Pues aquí dejamos la oportunidad entonces para pensar cuáles son las historias que queremos contar en el nuevo año. Muy bien. Son las historias que valen la pena contar y a quiénes vale la pena contar. Onelis, muchas gracias por invitarme, por la paciencia, por la historia de paciencia que tienes conmigo. No fueron 2 años muy fáciles mientras tener una hija y terminar el doctorado, pero como prometido, aquí estoy. Muchas gracias y gracias a todos que han escuchado. Así es. Gracias a todos los que cada lunes se conectan con nosotros. Esperamos, como siempre, que este contenido sea de valor para sus vidas. Les dejo un abrazo enorme. Por donde quiera que pasen, dejen huella de Dios, siempre con una sonrisa en los labios y profunda gratitud en el corazón. Hasta la próxima. Esto fue Sencillamente Vive Podcast. Gracias por acompañarnos a iniciar una nueva semana. Recuerda que para solicitar nuestros servicios de acompañamiento terapéutico pueden escribirnos a sencillamentevive@gmail.com. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, así como en Spotify y Apple Podcast. ¡Feliz lunes!